voy a tratar de llevar a cabo unas reflexiones acerca del significado actual y del tratamiento jurídico penal que dan los diversos ordenamientos jurídicos a un fenómeno que, si bien no es de nuestro tiempo, sí que se puede decir que, como consecuencia de la situación actual del planeta, que, como es bien sabido y experimentado por todos, atraviesa un momento o un proceso de globalización, sobre todo en los aspectos económicos, pues preocupa ya porque ha adquirido unas nuevas dimensiones. Se trata de un fenómeno especialmente peligroso para la estabilidad de los sistemas económicos y financieros, y también, incluso en última instancia, con respecto a la estabilidad de los sistemas democráticos. Y me estoy refiriendo a el fenómeno de la criminalidad organizada. Como su propio nombre o denominación indica, pues la criminalidad organizada es una forma de criminalidad que consiste en la realización de una pluralidad muy diversa y variada de conductas delictivas por personas que pertenecen a una organización más o menos amplia dedicada a la realización de actividades ilícitas, como digo, de muy diverso contenido y significado. Existen en los códigos penales de nuestro mundo cultural una serie de actividades que son delictivas porque se parte de la base de que por su objeto ya tienen un carácter de contrariedad al sistema social, y por consiguiente que son desvalorados negativamente desde un punto de vista jurídico de raíz. Así, por ejemplo, pues se trata de conductas relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, con el tráfico de niños para la adopción internacional, tráfico de órganos, tráfico de mano de obra, sobre todo, fomentando la inmigración ilegal en diversos lugares, ¿verdad? Y en consecuencia, pues este tipo de actividades son declaradas por el ordenamiento jurídico como ilícitas de raíz, es decir, ilícitas per se. Bien, si observamos o reflexionamos sobre el carácter de estas actividades, pues vemos que con ellas se realizan comportamientos que consisten en la realización de hechos de tráfico masivo y que hoy se lleva a cabo a un nivel internacional, y que es difícil imaginar, es difícil pensar que este tipo de conductas puedan llevarlas a cabo personas aisladas. Más bien se trata de conductas para cuyo ejercicio se requiere pues la puesta en práctica, la disposición de un aparato logístico, de un aparato estructural, de una permanencia, de una estructura cuasi empresarial que lleve a cabo actividades de esta magnitud. Y por eso este tipo de actividades normalmente son llevadas a cabo por organizaciones criminales de mayor o menor amplitud. Siempre ha habido criminalidad organizada, siempre ha habido bandas criminales, grupos criminales, pero, como decía, hoy, debido a la desaparición prácticamente de las fronteras de los estados nacionales, debido a la liberalización de los mercados a nivel mundial, el fenómeno de la criminalidad económica no solo encuentra más facilidades de actuación, de realización, sino que también se ha convertido en un fenómeno global, De ahí que exista una preocupación internacional por el control, por la persecución eficaz de este tipo de criminalidad, y que haya instrumentos internacionales mediante los cuales se trata de orientar la actividad de los Estados
hacia o en dirección a la lucha y al combate de este tipo de criminalidad. Claro, todo este tipo de actuaciones criminales, si bien se llevan a cabo al margen de la ley, porque se trata de actuaciones que tienen lugar en los mercados que podríamos denominar como negros, o sea, mercados no regulados jurídicamente, no reconocidos jurídicamente por los estados, pues se trata de una criminalidad de contenido fundamentalmente económico, porque aunque los objetos de las actividades criminales sean radicalmente ilícitos, en definitiva se trata de comportamientos, de actividades criminales, de emprendimiento que reportan cuantiosos y astronómicos beneficios a sus autores y más bien a las bandas o organizaciones que tienen como finalidad la realización de este tipo de criminalidad. Y, lógicamente, todos estos grandes e ingentes beneficios que se obtienen como consecuencia de las actividades criminales ilícitas, pues finalmente dan lugar a la creación de grandes patrimonios económicos de origen de carácter ilícito, que lógicamente tienen que ser luego blanqueados, es decir, tienen que ser inyectados en el circuito de la economía legal. Bueno, y por esa razón, uno de los delitos o de las figuras delictivas que en el presente cobran un interés mayor es precisamente la relativa al blanqueo de capitales, al lavado de activos, como se denomina en otros sectores, y que ha dado lugar a la existencia de algunos instrumentos jurídicos internacionales que prevén el establecimiento de figuras delictivas, de penas, de instrumentos de persecución judicial para la actividad de blanqueo de capitales. En esta materia, pues hay que mencionar al convenio relativo al blanqueo, el seguimiento, el embargo y el decomiso de los productos del delito, que se hizo en Estrasburgo en el año 1990 y que ha sido ratificado por numerosos estados, y como consecuencia de él se han introducido en las legislaciones nacionales figuras delictivas concretas dedicadas a penar, a la punibilidad de las conductas de blanqueo de dinero. Bueno, hay que decir que en realidad el comportamiento de blanqueamiento de capitales, si bien inicialmente lo llevan a cabo, lógicamente, las organizaciones que se dedican a la realización de actividades ilícitas que reportan cuantiosos beneficios, este tipo de actividad, el blanqueo de capitales, pues es prácticamente inimaginable si no fuera con la colaboración, con la participación de entidades bancarias, de las entidades que operan en el mundo financiero, más que por parte de las entidades, por parte de los empleados que sirven a estas entidades, ya sea de un modo intencional, porque se encuentran colaborando y, por tanto, en connivencia con los miembros de las organizaciones criminales, o ya sea de modo imprudente, porque los empleados de las entidades bancarias no llevan a cabo las averiguaciones, las comprobaciones que sería menester realizar sobre el origen de estos capitales. Pero hoy se pone de relieve que una vez que las organizaciones criminales llevan a cabo y consiguen el blanqueamiento de los capitales ilícitamente obtenidos, es muy frecuente que a continuación, pues, y como medio además, o como instrumento de blanqueo del capital, funden empresas de carácter legal que operan luego en los mercados legales y se confunden en realidad con las empresas que ab inicio y desde el principio actúan en la vida económica de un modo legal, de un modo lícito. Es decir, que detrás de muchísimas empresas dedicadas, por ejemplo, a las transacciones inmobiliarias, cadenas hoteleras, por ejemplo, etcétera, no son más que plataformas del blanqueamiento del dinero obtenido en otras actividades ilícitas.
Bueno, frente a la criminalidad organizada, el ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos, no solo han reaccionado introduciendo nuevas figuras delictivas, como por ejemplo ha sucedido en España con la reforma del año 2010, en la cual se ha introducido un delito específico consistente en la promoción, en la constitución, en la dirección de organizaciones criminales. Y se considera organización criminal, además, a aquella constituida por dos personas, incluso aunque tuviera un carácter transitorio. Bien, esto lo que pone de relieve es que en esta materia las legislaciones están operando e introduciendo con conceptos excesivamente ambiguos que realmente ponen en peligro la seguridad jurídica. Por otra parte, en las legislaciones se han introducido también disposiciones legales que de alguna manera se desvían de los principios y de las garantías constitucionales y del Estado de Derecho que han de regir en el derecho penal. Todo este ámbito del derecho penal, o sea, el relativo a las organizaciones criminales, se conoce actualmente como el derecho penal del enemigo. Se trata, ¿verdad?, de un sector del ordenamiento jurídico mediante el cual se trata de combatir determinadas actividades respecto de las cuales se presupone que sus autores se han desvinculado de la sociedad y del derecho y que, por tanto, hay que perseguirlos con instrumentos que se tienen que desviar de las reglas y de los principios generales del derecho penal ordinario. Por ejemplo, adelantando la punibilidad a el momento en que se realizan actos preparatorios, como la simple preparación o colaboración con banda armada o con organización criminal, y con el establecimiento de penas desproporcionadas en relación con la entidad de los actos que, como digo, únicamente tienen un valor o un carácter preparatorio.